El día más silencioso de la historia. Sábado, 15 de Nisán, año 33 después de Cristo. Jerusalén despierta una quietud antinatural. Las piedras del Calvario aún huelen a sangre seca. El velo del templo sigue rasgado por la mitad. Y en algún lugar, bajo 6 pies de tierra calcárea, el cuerpo del Nazareno yace inmóvil en un sepulcro prestado. Pero aquí está la pregunta que la Iglesia moderna ha dejado de hacer. ¿Qué estaba haciendo Jesús ese sábado? No su cuerpo, eso lo sabemos, sino Él, su espíritu, su alma. Durante 24 horas completas, el Hijo de Dios estuvo... ¿dónde exactamente? Y más importante aún, ¿por qué la Iglesia dejó de enseñar lo que las Escrituras y los padres de la Iglesia siempre creyeron sobre ese día? Soy el padre Francisco Delgado, y durante 30 años he caminado por los lugares santos de Jerusalén. He tocado las piedras que fueron testigos de esa Pascua, y lo que descubrí sobre el Sábado Santo va a cambiar completamente cómo entiendes la Pasión. Porque resulta que ese día de aparente silencio fue el día más activo en la historia de la salvación. Antes de continuar, quiero que sepas algo. Cada noche antes de dormir, oro por cada suscriptor de este canal. Leo vuestros nombres, veo vuestros comentarios y los llevo ante el Santísimo. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Únete a esta familia de fe. Padre Celestial, te pedimos que abras nuestros corazones a la verdad de este día santo, que comprendamos el misterio de tu silencio y tu obra oculta. Amén. Ahora déjame mostrarte lo que encontré en los archivos del Vaticano. Para entender qué pasó el Sábado Santo, primero tenemos que reconstruir exactamente cómo era ese día en Jerusalén. Y aquí los datos arqueológicos nos dan una precisión asombrosa. Sábado, 15 de Nisán. La ciudad que normalmente albergaba 80.000 habitantes, ahora contenía más de 250.000 peregrinos para la Pascua. Pero este sábado es diferente. Un silencio extraño se extiende por las calles empedradas. No es el silencio normal del Shabbat. Es algo más pesado, más opresivo. Los vendedores del mercado hablan en susurros. Los niños juegan sin gritos. Hasta los animales parecen inquietos. ¿Por qué? Porque toda la ciudad sabe lo que pasó ayer. El aire mismo parece cargado de una electricidad indisible. El sepulcro donde yace Jesús no es cualquier tumba. Las excavaciones modernas en Jerusalén nos han mostrado exactamente cómo eran estas tumbas del primer siglo. Excavadas directamente en la roca calcárea, con una cámara principal de aproximadamente 2,5 metros por 2 metros. La temperatura dentro se mantiene constante a unos 16 grados centígrados. El aire huele a mirra, aloe y el peculiar olor metálico que deja la piedra calcárea cuando se corta fresca. José de Arimatea había pagado una fortuna por esa tumba. Los registros arqueológicos nos muestran que una tumba así costaba el equivalente a 2 años de salario completo. Era nueva, nunca había sido usada. La piedra que sellaba la entrada pesaba entre 1 y 2 toneladas. No se movía fácilmente. Requería varios hombres para hacerla rodar por el canal tallado específicamente para ese propósito. Pero dentro de esa tumba, algo extraordinario está ocurriendo. Algo que los evangelios apenas mencionan, pero que las cartas apostólicas y la tradición patrística describen con detalles fascinantes. San Pedro en su primera carta hace una afirmación que durante siglos ha desconcertado a los teólogos. Escribe que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Cuándo sucedió? La respuesta está en el Sábado Santo. San Pablo en Efesios amplía este misterio. Subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Pero antes de subir, descendió a las partes más bajas de la tierra. Los padres de la Iglesia, San Juan Crisóstomo, San Agustín, San Jerónimo, todos entendieron esto como una referencia directa a lo que sucedió el Sábado Santo. Cristo descendió al Seol, al lugar de los muertos, pero no como prisionero, como conquistador. Ahora bien, aquí es donde necesito compartir contigo algo personal que ha transformado mi comprensión no solo de este día, sino de toda mi vida espiritual. Durante años, como sacerdote, experimenté lo que yo llamo sábados santos personales, esos periodos donde Dios parece completamente silencioso, donde oras y sientes que tus palabras rebotan contra el techo.
donde la fe se convierte en pura voluntad porque no sientes absolutamente nada. Y fue durante uno de esos periodos cuando descubrí algo que cambió mi práctica espiritual para siempre. Cada mañana, antes incluso de abrir completamente los ojos, tomo mi teléfono y abro una aplicación que se ha convertido en mi ancla espiritual. No es solo lectura de escrituras, es un encuentro diario con textos como los que estamos explorando hoy. Me lleva a través de pasajes patrísticos, conexiones arqueológicas, reflexiones teológicas profundas. Exactamente el tipo de estudio que estamos haciendo ahora, pero cada día, adaptado a mi jornada espiritual. Transformó mis mañanas de rutina en revelación. Dejé el enlace en el comentario fijado. Échale un vistazo después de este vídeo. Pero continúo porque lo que pasó en las profundidades del Seol es algo que la mayoría de cristianos nunca han escuchado. Para entender la magnitud de lo que ocurrió ese sábado, tenemos que trasladarnos mentalmente a las creencias judías del primer siglo sobre la muerte y el más allá. El Seol no era el infierno como lo entendemos hoy. Era el lugar de los muertos, todos los muertos, los justos y los injustos. Abraham estaba allí, David estaba allí. Todos los profetas y patriarcas esperaban en ese lugar de sombras. Según la tradición judía, el Seol tenía diferentes secciones. Una para los justos, a veces llamada el seno de Abraham, y otra para los malvados. Pero todos estaban prisioneros allí, porque antes de Cristo, el cielo estaba cerrado para la humanidad. El pecado original había creado una barrera infranqueable. Imagina ese lugar por un momento. No es fuego ni tortura, es simplemente ausencia. Ausencia de Dios, ausencia de esperanza, ausencia de futuro. Generaciones y generaciones de almas justas esperando en una penumbra eterna. Abel, el primer mártir. Noé, que caminó con Dios. Moisés, que dio la zarza ardiente. Elías, que fue llevado al cielo en vida pero cuyos contemporáneos aguardaban en las sombras. Y de repente, ese sábado, algo rompe el silencio milenario del Seol. Una luz, no física sino espiritual, penetra en esa dimensión de muerte. Es Cristo. Pero no viene como víctima, viene como vencedor. Los textos patrísticos describen este momento con una poesía que te pone los pelos de punta. San Juan Crisóstomo escribe sobre cómo las puertas del Seol se estremecen ante su presencia. Las cadenas que han mantenido cautivos a los justos durante milenios comienzan a disolverse. La muerte misma tiembla porque la vida ha entrado en su dominio. Cristo predica a los espíritus encarcelados. Pero, ¿qué les predica? No es una segunda oportunidad para los condenados. Eso sería contrario a toda la teología bíblica. Les predica la victoria. Les anuncia que el rescate ha sido pagado, que las puertas del paraíso, cerradas desde Adán, están a punto de abrirse. Piensa en este momento desde la perspectiva de Abraham. Durante 2000 años ha esperado en ese lugar de sombras. Ha visto la promesa de que en su descendencia serían benditas todas las naciones, pero nunca vio su cumplimiento. Y de repente ese sábado, su descendiente, el descendiente prometido, está frente a él, resplandeciente de gloria, diciéndole: «Todo está cumplido, vamos a casa». O imagina a David, el rey según el corazón de Dios, que escribió sobre caminar por el valle de sombra de muerte sin temer mal alguno. Durante 1000 años ha estado en ese valle, y ahora el buen pastor que él profetizó en los Salmos ha venido personalmente a guiarlo hacia aguas de reposo. Pero aquí está el detalle que me hace llorar cada vez que lo medito. No es solo que Cristo fuera a rescatar a los justos del Antiguo Testamento, es que experimentó lo que ellos experimentaron. Durante esas 24 horas del Sábado Santo, el Hijo de Dios conoció la ausencia del Padre de una manera que nunca había experimentado. En el Calvario gritó: «¿Por qué me has abandonado?», pero aún podía clamar al Padre. En el Seol, experimentó la separación completa que produce el pecado. No su pecado. Él no tenía pecado, sino nuestro pecado, que había tomado sobre sí. Hermanos y hermanas, quiero detenerme aquí porque sé que alguien que está viendo este vídeo ahora mismo está pasando por su propio Sábado Santo. Tal vez sientes que Dios está en silencio. Tal vez has estado orando por algo durante meses, años,
y los cielos parecen de bronce. Escríbeme en los comentarios qué estás atravesando. Leo cada uno, y esta comunidad ora unos por otros. Porque lo que estás experimentando no es abandono, es acompañamiento. Cristo conoce ese silencio porque Él mismo lo vivió. Los manuscritos más antiguos que conservamos del Credo de los Apóstoles, algunos del siglo II, incluyen esa frase que muchas iglesias modernas han eliminado. Descendió a los infiernos. No se refiere al infierno de condenación eterna, sino al Hades, al Seol. Y la arqueología ha confirmado que esta creencia era universal en la iglesia primitiva. Las catacumbas de Roma están llenas de imágenes de Cristo rescatando las almas del mundo inferior. Los iconos bizantinos más antiguos muestran a Cristo pisoteando las puertas rotas del Hades, con Adán y Eva siendo levantados por sus manos. Esto no es teología especulativa, es fe apostólica. Pero la pregunta que permanece es, ¿por qué la iglesia moderna dejó de enseñar esto? Y aquí tengo que ser honesto contigo. En parte porque es incómodo, porque plantea preguntas difíciles sobre el destino eterno, sobre la justicia divina, sobre el alcance de la salvación. Es mucho más fácil pasar directamente del Viernes Santo al Domingo de Resurrección, saltarse el silencio, evitar el misterio. Pero al hacerlo, nos perdemos una de las verdades más consoladoras de nuestra fe, que no hay lugar tan profundo, tan oscuro, tan aparentemente abandonado por Dios, donde Cristo no haya estado antes que nosotros. Ahora déjame mostrarte las pruebas proféticas que confirman que esto no es solo tradición piadosa, sino verdad bíblica sólida. El Salmo 16, escrito por David 1000 años antes de Cristo, contiene una profecía extraordinaria. No abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro, en Pentecostés, cita este salmo y explica categóricamente que se refiere a Cristo. David sabía que no hablaba de sí mismo, él murió y se corrompió. Hablaba del Mesías que descendería al Seol, pero no se quedaría allí. El Salmo 68 es aún más específico. Subiste a lo alto, llevaste cautivos a los cautivos. Pablo cita este mismo salmo en Efesios para explicar la ascensión de Cristo. Pero nota el detalle crucial. Primero descendió, luego ascendió llevando cautivos. ¿Quiénes son estos cautivos liberados? Los justos del Antiguo Testamento que esperaban en el Seol. Isaías 61. El pasaje que Jesús leyó en la sinagoga de Nazaret habla de proclamar libertad a los cautivos y apertura de la cárcel a los presos. Jesús aplicó este pasaje a su ministerio terrenal, pero su cumplimiento pleno ocurrió en el Seol. Las matemáticas proféticas son precisas también. Daniel profetiza que el Mesías será cortado en la semana 70. Los cálculos cronológicos nos llevan exactamente al año 33 después de Cristo. Pero Daniel también indica que después de ser cortado, el Mesías confirmará el pacto. ¿Cuándo confirmó Cristo el nuevo pacto con los santos del Antiguo Testamento? El Sábado Santo. Pero quizás la evidencia más poderosa viene de una fuente inesperada: los propios enemigos de la fe. El historiador judío Flavio Josefo, escribiendo en el siglo I, menciona extraños fenómenos ocurridos en Jerusalén durante la Pascua del año 33. Habla de apariciones, de voces celestiales, de disturbios en el mundo espiritual que incluso los no creyentes podían percibir. Tacito, el historiador romano que odiaba a los cristianos, confirma que algo extraordinario ocurrió durante esa Pascua que cambió el curso de la historia. Los registros del templo, preservados por los escribas judíos, mencionan que desde ese año, ciertos rituales comenzaron a fallar inexplicablemente. El cordón carmesí que debía volverse blanco el día de expiación, permaneció rojo año tras año. Las puertas del templo se abrían solas por las noches, como si algo fundamental hubiera cambiado en el orden espiritual. Y esto nos lleva al momento culminante de nuestro relato, domingo al amanecer. María Magdalena camina hacia el sepulcro cuando aún está oscuro. El aire matutino de Jerusalén huele a rocío fresco sobre piedra calcárea. Sus pies conocen cada piedra del camino. Ha recorrido esta ruta durante 3 días consecutivos, pero cuando llega, algo ha cambiado radicalmente. La piedra de 2 toneladas ya no está en su lugar. Ha sido removida, no desde afuera,
sino desde adentro, como si una fuerza explosiva lo hubiera empujado hacia afuera. Los lienzos mortuorios están allí, pero no desordenados como si alguien hubiera desenvuelto un cuerpo. Están colapsados, manteniendo la forma que habían tenido alrededor del cuerpo, pero vacíos, como si el cuerpo se hubiera vaporizado atravesando la tela. Juan, el discípulo amado, describe este momento con precisión de testigo ocular. Dice que cuando vio los lienzos, inmediatamente creyó. ¿Por qué? Porque ningún ladrón de tumbas habría tomado tiempo para desenvolver cuidadosamente el cuerpo y dejar los lienzos ordenados. La evidencia forense gritaba resurrección. Pero aquí está el detalle que me estremece cada vez que lo medito. Cuando Cristo se aparece a los discípulos esa noche, no viene solo. Lucas menciona que les explica todo lo que las Escrituras decían de él. Pero Mateo añade un detalle fascinante. Después de la resurrección, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y aparecieron en Jerusalén. ¿Quiénes eran estos santos resucitados? Los que Cristo había libertado del Seol el sábado santo. Abraham, Moisés, David, Elías, todos regresaron brevemente para confirmar que la victoria era real, que las puertas del paraíso estaban abiertas, que el camino a casa había sido despejado para siempre. Y entonces, algo que cambió la historia para siempre. Cristo ascendió, llevando consigo a toda esa multitud de rescatados. El paraíso, cerrado desde el Edén, se abrió de par en par. La muerte había perdido su aguijón porque su cárcel había sido vaciada. Pero más que eso, había sido conquistada desde adentro. Esto no es teología abstracta, hermanos. Esto es la realidad que transforma cómo vives cada día. Porque significa que no importa cuán profundo sea tu valle, cuán silencioso parezca Dios, cuán abandonado te sientas. Cristo ha estado allí antes que tú. Ha conquistado ese territorio. Ha preparado el camino de regreso a casa. Así que quiero hacerte una pregunta personal, y lo digo en serio. ¿Estás pasando por tu propio sábado santo ahora mismo? Ese lugar donde la fe se reduce a pura voluntad porque no sientes nada. Donde las oraciones parecen rebotar contra el silencio. Donde te preguntas si Dios realmente escucha, si realmente le importas. Quiero que sepas algo. Ese silencio no es vacío. Es preparación. Es el mismo silencio que Cristo experimentó por ti. Y si Él pudo transformar el lugar de muerte en puerta de vida, puede transformar tu sábado santo en domingo de resurrección. Ahora, antes de que vayas a cualquier otro lado, necesito decirte algo crucial. Todo lo que acabamos de recorrer, las profecías cumplidas, la obra invisible de Cristo en el Seol, el significado del silencio sagrado, esto no puede quedarse solo como un vídeo que viste una vez. Necesita convertirse en parte de tu caminar diario con Dios. Por eso puse algo especial en el comentario fijado. La herramienta que mencioné antes, la que uso cada mañana antes de la misa, toma exactamente este tipo de estudio profundo y lo convierte en encuentro diario con Dios. No una vez, cada día. Ve al comentario fijado ahora mismo. No pases de largo. Y si esto cambió como entiendes la pasión, suscríbete. Profundizo así cada semana. Una cosa más. Ahora mismo, mientras sientes esto, piensa en una persona. Solo una. Alguien que está luchando. Alguien que está buscando. Alguien que necesita saber que no está solo. Envíale este vídeo. Podrías cambiar su vida esta noche. Podría ser la respuesta a una oración que hizo anoche. El sábado santo nos enseña que el silencio de Dios no es ausencia. Es presencia oculta, trabajando en dimensiones que no podemos ver, preparando victorias que no podemos imaginar.